Hola, buenos días, bienvenidos. Les habla su amigo Albino Toledo. Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la interacción entre el magnetismo y la electricidad. ¿Cómo es posible que podamos generar energía eléctrica combinando estos dos fenómenos físicos? Repito, tanto del magnetismo como de la electricidad. Cómo funciona básicamente un imán, un electroimán, o cómo funciona un transformador y cómo llegamos por fin a un generador de energía eléctrica. Lo primero que vamos a ver y que estamos viendo en pantalla ahorita es la barra de un imán. Recuerden que un imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Si yo muevo el imán, podemos ver en el fondo de la pantalla de color negro cómo va cambiando su flujo magnético y el sentido del flujo. Observen también que las flechitas, esas que están en color blanco y rojo, tienen un sentido, una dirección. Entonces, básicamente así trabaja y así funciona un imán. Dos polos magnéticos, un polo sur y un polo norte. Eso es algo que aprendemos desde muy chiquitos y que alguna vez jugamos, ¿verdad? Con un imán. Este mismo imán le vamos a dar ahorita otra aplicación. Nos vamos a ir a la siguiente pestaña de nuestro simulador, que básicamente es un imán inducido. Tenemos aquí una bobina. Recuerden que una bobina no es más que un conductor con n número de vueltas. Si yo a esta bobina le conecto una lámpara y lo induzco pasando en medio de la bobina un imán, observen cómo la lámpara se enciende. Y también observen algo bien interesante, el sentido de flujo de esas bolitas azules. Esas bolitas azules las llamaremos electrones. Observen cómo hacen un vaivén, un flujo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ese flujo es bien importante porque ese sentido más adelante lo llamaremos corriente alterna. Ahora bien, observen cómo mientras yo paso el imán y mientras más rápido pasa el imán, la intensidad del encendido de la lámpara es mayor. ¿Qué pasa si yo dejo estacionado o fijo el imán dentro de la bobina? Observen que el foco no enciende. Eso se debe a que como el flujo no corta la inducción de la bobina, pues no generamos corriente eléctrica. Ahora, eso es un imán inducido porque nunca hay contacto físico. El imán no toca físicamente la bobina. Simplemente el flujo del imán induce o corta, si así lo prefieren entender o lo quieren entender, el flujo de magnético del imán corta o toca las líneas de la inducción de la bobina y eso genera pues un poquito de energía eléctrica, ¿no? Y observen cómo los electrones se mueven y al moverse los electrones, pues hablamos, o sea, ya estamos hablando de corriente eléctrica y logran encender la lámpara. Mientras más rápido mueva la barra imantada o el imán, mayor será la intensidad de la luz. No va a encender si lo dejo fijo. Entonces, si yo quisiera mantener todo el tiempo esta lámpara encendida, tendría que buscar una forma de que el imán se estuviera moviendo todo el tiempo. Pero bueno, ahorita llegaremos a esa parte. ¿Qué pasa si ahora en lugar de esto le pongo una batería a este imán? Entonces surge lo que llamamos un electroimán o un electromagneto. Ahora el flujo de los electrones, que son las bolitas azules, se mueve en un solo sentido, a diferencia del simulador anterior, donde se movían en ambos sentidos, es decir, iban y venían. Aquí no, aquí los electrones fluyen en un solo sentido, y a eso lo llamamos corriente directa. Podemos en el simulador indicar que queremos trabajar con corriente alterna y observen cómo los electrones ya no se mueven solamente en un sentido, sino se mueven en dos direcciones, van y vienen. Ese es un vaivén y a eso llamamos corriente alterna. Podemos ir manipulando la amplitud de nuestra señal, incluso también qué tan, qué tan alta frecuencia la queremos, o podemos manipular también la separación de los picos de onda y estamos hablando ya de una baja frecuencia y observen cómo sube y la señal baja. A esto lo llamamos que es una función senoidal, porque la función senoidal es la que nos define el comportamiento de los electrones en la corriente alterna. Bien, esto es entonces un electroimán, así se comporta. Vayámonos a la siguiente pestaña de nuestro simulador y aquí tenemos un transformador. Aquí también podemos